Hola, hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Un gusto poder saludarlos esta noche y bueno, agradecidos con el Señor porque hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia nos ha traído y nos permite entonces estar aquí para compartir juntos esta vida de fe. Y bien, entonces continuamos con nuestra enseñanza acerca de cosmología bíblica. Esta es nuestra clase número 9. Por favor, si de alguna manera hoy nos está viendo por primera vez, queremos entonces comunicarle que este es un estudio que estamos adelantando. Efectivamente ya llevamos, como aquí pueden ver, 8 lecciones anteriores. Y así que pues nada, si de alguna manera hoy nos está sintonizando por primera vez, el anhelo y el deseo profundo de nuestros corazones es poder transmitirles y llevarles entonces conocimiento acerca de Dios y de su voluntad, conocimiento bíblico, teología bíblica, tomando como fuente únicamente de revelación la Biblia como la palabra de Dios y está revelada a través del Espíritu Santo, del Espíritu Santo divino de Dios. Así que pues lo invitamos para que no tenga confusión, si hoy por primera vez sintoniza nuestro canal y está viéndonos hoy por primera vez, a que trate, para que no haya confusión, entonces para no traer confusión a su vida, de ver las lecciones anteriores para poder entonces, digamos, nivelarse un poco. Y bueno, para los que entonces de alguna manera ya han estado compartiendo este tiempo y han podido llevar estas lecciones desde el principio, entonces maravilloso que hoy podamos entonces avanzar. Y vamos, bueno, no, antes de proseguir, vamos primero a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos entonces a clamar, vamos a pedir para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, conmoviéndonos y guiándonos y ayudándonos para que entonces esta clase, esta lección, este tiempo que vamos a tener, sea entonces bajo la dirección suya, bajo la dirección de su Santo Espíritu, que sea Dios el Padre por medio de su Santo Espíritu, tomando control de la vida, de la mente, de nuestros corazones, para que todo lo que hablemos aquí redunde y sea para la gloria y para la honra de su santo nombre, que este conocimiento que adquiramos entonces hoy aquí por gracia sea precioso, para que nuestro espíritu pueda entonces perseverar hasta el fin en esta la gracia del Señor, y no solamente nuestro espíritu, sino para que también seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos en las manos del Señor, que use con poder y gloria, para que también entonces su propósito se pueda cumplir en muchos más. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que podemos como iglesia, Señor, venir y presentarnos delante de ti, juntos, Señor, compuestos de acuerdo, mediante la fe en tu Hijo Jesucristo, confesándolo a Él como el único Señor, el suficiente Salvador de nuestras almas, Señor. Estamos aquí, yo y mis hermanos, Señor, la iglesia que tu Hijo Jesucristo compró con su propia sangre en la cruz, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón anhelante, por tu palabra, por la revelación, Señor, de tu palabra. Estamos aquí, Señor, porque anhelamos, porque deseamos, Señor, conocerte y entenderte bien por medio de la Biblia, Señor, a través de tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, confesamos y que creemos, Señor, que tu palabra, la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es la escritura santa, es la escritura que contiene la voluntad tuya, del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, Señor. Por eso pedimos, Señor, por la revelación, Señor, de esta tu palabra, por la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, Padre, que seas tú abriéndonos las Escrituras, que seas tú dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de la Biblia. Clamamos, Señor, para que tu palabra viva, eficaz, corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, Señor. Que ayude, Señor, que prospere, Señor, este tiempo, para que como iglesia podamos, Señor, por medio de la Biblia, aprender bien, conocer bien y entender bien tu voluntad,
para que también, así como por gracia nosotros recibimos aquí, por medio de la Biblia, Señor, aprendamos, para que por medio de la Biblia también enseñemos. Padre, ayúdanos para que podamos permanecer como iglesia, Señor, de rodillas delante de ti, delante de tu palabra. Por favor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos, Señor, conmovidos, Señor, inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos, Señor, la revelación de tu Santo Espíritu, Padre. En esta hora, Señor, ayúdanos, Padre bueno y misericordioso, para que nos acerquemos a través de la Biblia, Señor, a través de tu palabra, Señor, más a ti, al reino de los cielos, Señor. Por favor, Padre bueno y misericordioso, que toda mentira, que todo engaño, que todo velo, que toda confusión, Señor, que el enemigo de nuestras almas haya traído o quiera traer en esta hora, sea quitado, Señor, sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de tu vida, Padre. Por favor, yo te clamo, yo te pido con mis hermanos, Señor, todos puestos de acuerdo en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, porque este tiempo sea, Señor, un tiempo bueno, un tiempo, Señor, de provecho, Señor, no solamente para nuestro espíritu, sino también para que nos capacites, Señor, y uses con poder y gloria nuestras vidas, Señor, para que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en la iglesia y a través de la iglesia, para que más salgan, se conviertan, Señor, de la potestad de Satanás y vengan, Señor, a la luz admirable de tu Hijo amado, Padre. Escucha, Señor, en nuestro ruego, nuestro clamor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. No venimos, Señor, a pedir, a clamar por oro, ni por plata, ni por fama, ni por fortuna, ni por bienestar, ni para gastar, Señor, en nuestros propios deleites, Padre. Venimos con un corazón contritos y humillados, Señor, delante de ti para pedir, Padre, sabiduría, Señor, conocimiento, poder, revelación, Señor, de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Padre. Que hable, Señor, en la vida de cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Que nos ayude, Señor, para que podamos, Señor, no solamente escucharte, sino también entender y obedecer tu dulce voz. Padre, manifiéstate, Señor, por medio de tu palabra, obra con tu Espíritu Santo en esta hora, Dios mío. Por favor, Padre, guíanos, Señor, tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu, a toda la verdad, Señor, a la fe en tu Hijo Jesucristo, como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Señor. Tu Hijo Jesucristo también manifestó que no todo el que le llamaba Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podríamos, Padre, poder hacer, Señor, tu voluntad sin antes, Señor, conocerla? Pedimos, Señor, por esa revelación de tu voluntad, Señor, pero únicamente a través, Señor, de la Biblia. No queremos, Señor, escuchar ni palabra ni mandamiento de hombres. No queremos, Señor, ser sabios en nuestra propia opinión, Señor. Que si vas a hablar, no sea solamente por medio de la Biblia, a través de la revelación de la misma, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda, Señor, en esta hora te pido, Padre, guárdame de mí mismo también, Señor. Te pido que me unjas, Señor, y me des la palabra de vida eterna que hablar, Señor. Ayúdame para que yo no me desvíe, para que yo no hable de lo mío propio, para que no sea sabio en mi propia opinión, Señor. Que solamente, Señor, aquello que por gracia tú me has dado, también yo por gracia, Señor, comparta en esta hora, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, usa con poder y gloria mi vida para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol, Señor, aquí ahora que la amamos, Señor, que en tu reino venga con poder. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo conmoviéndonos, guiándonos, Señor, a toda la verdad, conforme, Señor, a la promesa que tu Hijo Jesucristo nos dio, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, bien, gracias al Señor. Cuéntenme cómo va todo con la transmisión para saber entonces estar ya ubicaditos con respecto a cómo se está viendo bien, se está escuchando bien, por favor. Comenten entonces, colabórenos con sus comentarios con respecto a cómo se está escuchando, cómo se está viendo. Queremos entonces tener la certeza de que lo estamos haciendo bien. Ok, bien. Entonces, cualquier cosita, por favor, me terminan de comentar.
Cosmología bíblica. Entonces, estamos hablando cosmología bíblica, ¿está bien? Bueno, perfecto. Cosmología bíblica es entonces el entendimiento acerca del cosmos, de las cosas entonces creadas que aparecen en la Biblia. El conocimiento entonces del origen de las cosas creadas que están en este cosmos, en este universo, tanto en el mundo visible como en el mundo invisible. Ya que entonces la Biblia nos da testimonio que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó Dios los mundos, y se van a encontrar entonces en muchas traducciones en Hebreos, allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, hablando acerca del propósito de crear todas las cosas como herencia para el Hijo, para el amado, en el quien el Padre tiene toda complacencia. Literalmente va a decir entonces por quien creó. En muchas versiones se encuentra el universo, pero en otra va a encontrar por quien asimismo creó los mundos. Y lo dice entonces así, de esa manera, maravillosa, los mundos. Los mundos o los aiones, o también lo encontramos como siglo. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de este siglo y el siglo venidero. Entonces, hablando de esta creación, de este mundo físico material y del mundo espiritual, pero que es también además, al igual que esta creación física, la creación de Dios. Y bueno, entonces hemos compartido y hemos empezado, comenzamos las primeras lecciones aprendiendo y enfocándonos más acerca entonces de esta cosmología como tal, haciendo referencia a los lugares. A los lugares que aparecen en la Biblia. Nos desviamos un poquito para ya no entonces hablar acerca de lugares, sino que como estamos hablando de igual manera acerca de cosmología, que es entonces entender dónde están las cosas y cómo están. No solamente dónde están las cosas, sino cómo están las cosas, pues hicimos, llamémoslo así de alguna forma, no de un desvío, sino un paréntesis, para tratar entonces también de ubicar a el Creador, a Dios, porque pues no hay o no tiene sentido pensar en que vamos a ubicar los lugares o la creación y antes de entonces también tener entendimiento acerca de dónde está como tal el Creador. Entonces hemos hecho, como les digo, no desviarnos, sino un paréntesis, y podemos entonces también hablar acerca entonces de esa cosmología bíblica, donde estamos entonces tratando de entender el por qué, cómo y cuándo, de dónde están las cosas y cuáles son esas cosas creadas que existen en los cielos y en la tierra, o sea, tanto visibles como invisibles. Y sí, también entonces, además, pues poder ubicar al Dios creador, al Padre, y poder entonces entender cómo esas ubicaciones, todos esos lugares, están y van acorde con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Es así que entonces la clase pasada, siempre tratando de hacer un pequeño resumen, pero me he podido dar casi que cuenta que haciendo el resumen se nos va la clase, que el resumen es igual a la clase y después avanzamos un poco, pero entonces bien, como siempre les he dicho, la idea de pronto no es ir tan rápido porque se acaba el trabajo y ¿qué nos ponemos a hacer? Entonces más bien es rendir el trabajito para que alcance, para que dure más. Y no, pero entonces, no, en serio, sí avanzamos, pero lo más importante es poder de alguna manera ir pudiendo avanzar de manera entonces segura, teniendo entonces, a medida que sea posible, aclarando de la manera más profunda, de la manera más específica, esos conceptos que entonces, esos temas que estamos tocando, para que no queden, digamos, cabos sueltos. A que no queden cabos sueltos. Sin embargo, sí quiero realmente entonces dejar claro que por más, digamos, que entonces sí, efectivamente el Señor por medio de su Santo Espíritu me conmueva y logre que de manera elocuente entonces se pueda transmitir ese conocimiento bíblico en esta noche, en este tiempo, no es suficiente. No es, digamos, suficiente.
en el sentido de que además hace falta la piedad particular de cada uno, Hace falta entonces la piedad de cada uno. Hace falta entonces que cada uno esté realmente arrodillado delante del Señor y de su palabra. Hace falta que realmente cada uno pueda y tenga claro y revelado en su corazón la autoridad de la Biblia como el libro santo que contiene la palabra que salió de la boca del Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay. En el Salmo 25, ayer lo tocamos en el servicio, vamos a mirar por favor un momento. Salmo 25. Capítulo 25 de los Salmos, o Salmo 25, en el versículo 14, dice así, leamos juntos duro, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. La comunión íntima. Escúchenme, esa comunión íntima no se las da una lección, no se las da en este momento, digámoslo de alguna manera, esta clase, o no pueden estar ustedes esperando que yo como pastor, de alguna manera, esa comunión íntima es entonces la vida de fe de cada uno. La vida de fe de cada uno, esa comunión íntima es la que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios, debemos procurar y debemos esforzarnos por ella. Porque ya les digo, no es entonces, de alguna manera, no es y no funciona que este conocimiento sea meramente algo que ocurre en el intelecto. Porque la Biblia enseña y habla acerca de la naturaleza de Dios y dice que Dios es espíritu. Y cuando habla acerca de la comunión íntima, entonces está hablando acerca de la relación que tenemos con Dios por medio del Espíritu, pero del Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que entonces los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El mandamiento del Señor para la iglesia es que reciba el Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos enseña acerca de que nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Así que esto es y funciona de esa manera. El Espíritu Santo que obra en mí, en el creyente. Entonces, por medio de del Espíritu Santo, es que viene la revelación de Dios a la vida de cada uno. A la vida de cada uno. Y por más que digamos entonces estamos todos aquí reunidos y están ustedes también viéndonos a través de esta señal de internet y puedan que yo hable el mismo idioma y que todos estén y yo diga las mismas cosas y todos tengan acceso a escucharlas. Sin embargo, si hiciéramos un recuento o tratáramos de hacer una encuesta o a ver de que alguna manera qué entendió cada uno, entonces nos vamos a dar cuenta o podemos entonces darnos cuenta que aunque la idea pueda ser la misma, no va a ser, o sea, el punto central, el eje o la idea central sea la misma, no va a ser y no va a quedar entonces como de manera repetida que todos escucharon o entendieron lo mismo de la misma forma. Porque entonces va a haber una manera de entendimiento, de aprendizaje, de recibir esa revelación individual y que va a estar y está relacionada con ¿qué? Con la comunión íntima de cada uno.
de cada uno. Como iglesia tenemos una comunión con el Señor y de acuerdo a esa comunión con el Señor, como pastor yo tengo una comunión con el Señor. Y la revelación entonces para la iglesia es producto de la comunión íntima del pastor con el Señor. Por eso es tan importante todo el tiempo que ustedes estén clamando, intercediendo, pidiéndole al Padre para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me conmueva y me ayude para que yo anhele y desee más y busque más de esa comunión con el Señor. Porque si el pastor, la cabeza, entonces tiene más y anhela más esa comunión, entonces pues la revelación en general es para toda la iglesia, va a disfrutar de toda esa iglesia, de toda esa revelación, la iglesia. Pero también, entonces, de manera particular, hace falta también la comunión íntima de cada uno, procurando y esforzándose por esa llenura del Espíritu Santo para que haya la revelación. Porque la revelación íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos les dará a conocer su pacto. Entonces usted y yo debemos entender que como iglesia, por eso como iglesia, miremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, porque entonces vamos a explicar esa parte también acerca del temor rápidamente. Capítulo 9, versículo 31. Vamos a leer, por favor, todos juntos, unánimes, duro, de manera audible. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo era o cómo ocurría que las iglesias se acrecentaban y que entonces eran fortalecidas? Pero acuérdese, está hablando que crecían en qué, todo el tiempo en la oración y cuando vemos entonces a Pablo y al hermano y a los apóstoles y todos los entonces predicaban oraban y clamaban e intercedían porque la iglesia fueran acrecentadas, que crecieran en qué, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque es que todo el tiempo siempre lo estamos rebajando todo a los números. Ay, es que la iglesia no crece, pero entonces ¿de qué manera es que no crece? O sea, somos los mismos 20, los mismos 30. Porque todo el tiempo, miren, todo el tiempo estamos aquí y les he dicho, ustedes deben ser también y tener sabiduría y deben entonces ayudar como hermanos y como iglesia alrededor de la vida mía, entonces de guardar mi corazón. Para que efectivamente pues mi corazón no se ponga en los números. Para que entonces yo no trate de edificar, como se dice, la iglesia sobre la arena, sino que podamos edificar la iglesia sobre la roca. ¿Ve? Porque entonces si efectivamente me transmiten esa, digamos, ansiedad o ese, ese cuestionamiento de por qué entonces no hay más o no vienen más personas o qué hacemos para, entonces definitivamente pues también no me van a ayudar mucho, sino que más bien me están es como poniendo más ahí de carne de cañón para que el enemigo efectivamente venga a minar mi corazón y haga que yo entonces ponga mi mirada en los hombres, en las cantidades, en las personas. Y no que la iglesia sea acrecentada y fortalecida en el temor a Dios. Y cuando hace referencia a el temor a Dios, debemos entonces tener claro que ese temor a Dios es y nada más es la actitud que nosotros o como iglesia, el pastor y los miembros de la iglesia tengamos ante la palabra de Dios, ante la Biblia. La relación con Dios empieza por la Biblia.
La relación con Dios, el único y el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, comienza por la Biblia. La relación continúa y se sostiene por medio de la Biblia. Se empieza por la Biblia y se continúa por la Biblia. No, pero es que es por medio de recibir la gracia por la fe en Jesucristo. Jesucristo es la Biblia. Jesucristo es la palabra hecha carne. Es la palabra hecha carne. Es la Biblia viva. ¿Ven? Entonces todo el temor, cuando hablamos acerca de temor, el temor, entonces la comunión íntima del Señor es con los que le ¿qué? Temen. Temen. ¿Y cuál es ese temor? Entonces es la actitud que yo tengo ante la Biblia, ante la palabra de Dios. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es la actitud que la iglesia tiene ante la palabra de Dios. Por eso usted y yo vemos entonces cuando en este momento, las iglesias y los que se denominan a sí mismos cristianos, como de alguna forma en las redes sociales, en las calles, con toda esta problemática, llamémosla problemática, no sé, no lo dije bien, problemática no. Con toda esta situación entonces que estamos viviendo en el mundo actual, donde escrito está que por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad se multiplica, que la maldad se multiplicaría y que por causa de eso el amor de muchos se enfriaría, está escrito. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que la maldad se multiplicaría. Y entonces, ¿qué es lo que efectivamente podemos comprobar en nuestros días? Podemos darnos cuenta que sí, que efectivamente el corazón del hombre cada vez más duro y cada vez entonces el hombre más reacio ¿a qué? ¿A qué? A lo que Dios estableció, a lo que está ¿en dónde? En la Biblia. Entonces salen estas personas, digamos, que tienen, esa visión de cristiana, que en este caso yo personalmente no la veo en la Biblia y no veo que esa sea o que Dios me esté llamando a tomar esa posición de tratar. Entonces, hablando, siendo claros, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y que no, y que la Biblia dice, y los pastores, y se los llevan presos, y las discusiones, y los otros, las comunidades que apoyan en pro, y se forman aquellas cosas, y entran, y se agreden, y los meten presos, ¿pero por qué? La Biblia dice que el que pelea con el necio se hace ¿qué? Necio se hace. Porque ¿cómo voy a tratar yo a alguien de explicarle lo que la Biblia dice si no tiene temor a Dios? Entonces es que imposible. Porque para ellos la Biblia no es la palabra de Dios. Para ellos la Biblia no es la palabra de Dios. Y teniendo ojos para ver no pueden ver, y teniendo oídos para oír no pueden oír. Y no tienen corazón para entender. Lo que necesitan es que les prediquemos ¿qué? El Evangelio. Que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Es la imagen de Dios. Entonces es necio, entonces tratar de ir a decir o de pelear para las causas, para que esto, para que aquello. Si no, entonces tienen temor a Dios en sus corazones, nada pasa. Eso es entonces, ¿saben qué? Pelear y desgastarse, y por causa de ellos el camino es blasfemado. Lo que hacen, ¿saben qué es? Provocarlos más. Incitarlos más a la persecución. Y como todos siempre entonces pagan justos por pecadores. ¿No ha oído ese dicho, ese refrán?
Y se levantan más argumentos en contra de la Biblia. Y se levantan más argumentos en contra de la iglesia cristiana. Donde la que está haciendo esas cosas no es la iglesia cristiana. Porque si fuera la iglesia cristiana, lo que estuviera entonces era esforzándose por tratar de, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. De predicarles el evangelio. Que es lo que su Señor a la iglesia mandó. Pero ¿qué le voy a decir yo a una persona que no hay temor de Dios en su corazón? Mire, lo que Dios estableció cuando los creó en el principio, varón y hembra los creó. ¿Quién le dijo a usted qué es eso? Usted no sabe que eso es pura cuento, eso fue escrito por hombres. Eso lo que narra es entonces, digamos, el folclore de un pueblo judío, de un pueblo entonces en una sociedad machista, retrógrada, arcaica, pero no, ubíquese, estamos en el siglo XXI. Eso ya no va, compañero. Y me está diciendo de la abundancia del corazón, habla la boca. Porque yo no puedo pretender que él tenga o que en el corazón de él haya temor a Dios en su corazón. Porque si hubiera temor a Dios en su corazón, ¿sabe qué hace? Se arrepiente y cree. Se arrepiente y cree en Jesucristo. Si yo lo que hago es entonces de la manera correcta obedecer lo que el Señor me encomendó. Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento del Señor. No vayan y peleen y por la justicia social, por las causas, por el comportamiento. Miren a ver cómo logran que este mundo no sea entonces un mundo más malo, sino un mundo mejor. O sea, más bien, escuchen bien, están siendo y están cumpliendo un papel de anticristos. Porque lo que el Cristo bendito, el Señor, dijo es que la maldad se multiplicaría. Y entonces, ahora sí, entonces los aplaudimos, los felicitamos o los apoyamos. ¿Estoy diciendo que hagamos eso? No, estoy diciendo que les prediquemos el evangelio. Estoy diciendo es que lo que hay y la solución es el evangelio. No tratar de cogerlos con la Biblia a garrotazo. No tratar de pegarles con la Biblia, porque no hay temor a Dios en sus corazones. Y si no hay temor a Dios en sus corazones, entonces la comunión íntima del Señor es con los que, ¿qué? Y a ellos les dará a conocer. No, entonces yo primero tengo que entender que lo que hay que hacer, o lo que el espíritu del hombre, lo primero que el espíritu del hombre necesita escuchar, y necesita no primero, sino continuar escuchando, es la gracia. La gracia de Dios. Que se arrepientan, claro que sí, que se arrepientan. Pastor, pero tiene que ser de todo corazón. Hermano, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si es entonces, lo están engañando a usted, me están engañando a mí. El problema es que a usted y a mí nos pueden engañar, pero a Dios no. De Dios nadie se burla. Porque cuando uno está predicando y la señora le dice a uno cuando es el hijo, el esposo, pastor, dígale que tiene que ser de todo corazón, pero que sea sincero. ¿Cómo hago? Usted más bien con esa actitud es lo que está provocando es precisamente eso, que no haya esa sinceridad. Porque usted lo está tratando de hacer en sus fuerzas. Y dijo que el Señor que no es con espadas ni es con ejército, más es con mi Espíritu Santo. Yo oro, yo clamo, yo ruego, yo imploro, yo busco la presencia del Señor, leo la Biblia, busco en oración al Señor para que me llene del Espíritu Santo, para que me conmueva y para que por medio de mí el otro sea conmovido. Pero que realmente iba a ser siempre la actitud que cada uno tome, la decisión que tome. Si se arrepiente y entonces realmente cree al Evangelio y lo obedece, recibe la gracia del Señor.
Y ahora sí, una vez que recibió la gracia del Señor, venga, hablemos acerca de lo que Dios en su palabra estableció. Mire, es esto, es esto, es esto, es esto lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que la voluntad de Dios está manifestando. Esto es lo que es bueno y es lo que es recto para el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Pero entonces yo le estoy diciendo, pero realmente yo, a través de mí, ¿quién le está hablando? Le está dando testimonio. Dios mismo. Entonces ya no es la palabra de los hombres. Se transforma ¿en qué? En la palabra de Dios que actúa ¿en quién? En los creyentes. Y si yo me paro allá a decir, la Biblia dice, a todo el que pasa, está loco. Y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Y lo que hace eso es que entonces los incita. Para que entonces efectivamente a los cristianos de veras, entonces paguemos. El diablo trabaja. La Biblia da testimonio acerca de Dios y Dios que obra y trabaja para que su voluntad se lleve a cabo. Pero la Biblia también da testimonio acerca del diablo, de Satanás, el enemigo de Dios, que también trabaja para que esa voluntad de Dios no se lleve a cabo. Esa es la Biblia. La Biblia muestra el trabajo de Dios. Pero si usted y yo no vemos también en la Biblia al diablo trabajando, a Satanás trabajando, no estamos viendo correctamente la Biblia. Porque se acuerda que precisamente eso era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Ahora sí vamos al resumen. Estábamos viendo acerca de esa cosmología o tratando de también entonces de la visión. Porque cosmología, estamos lo mismo. Cosmos es de cosmos, sí, pero es visión. La visión acerca entonces teocéntrica, diferente entonces a la visión antropocéntrica. Y compartimos esos dos términos que salen así como rebuscados ellos, ¿sí? Así como que uno queda como, ¿con qué se come eso? Pero entonces hablamos acerca de esa visión antropocéntrica. Aquí va sin tildes. Sí, aquí digamos en esta clase. Aquí, por aquí es la tilde, sí. Bueno. Y vimos también entonces teocéntrica. Donde entonces lo que marca la diferencia, rápidamente, es teo, antropo. Céntrica es lo mismo, centro. Teo es Dios el centro. Y no estamos entonces hablando de, wow, la nueva revelación que Dios nos dio. Y es una nueva revelación. No es ninguna nueva revelación. Solamente que entonces ustedes saben, todo es desde la óptica que se vean las cosas. Desde el punto de vista de donde se estén viendo, apreciando las cosas. ¿O no es todo así? ¿Todo no funciona así? ¿Ve? Una cosa es entonces el punto de vista y la visión, la panorama que usted tiene. Estos son montañas. Si usted está aquí, la óptica de todo el panorama, y aquí hay un gran valle y hay todo. Desde aquí usted tiene una óptica, pero a medida que usted sube, la óptica va haciendo ¿qué? Y va cambiando el panorama. Usted dice, desde aquí no, desde aquí puros árboles. Desde aquí, se dio cuenta que no, había más allá un poquito, un río también. Y desde allí no, más acá no, y también hay una ciudad allá al fondo. Y desde aquí, que tiene el panorama. La Biblia siempre habla acerca de subir, ¿no ha visto usted? Y los subió al monte y los llevó al monte. Y está hablando de subir, ¿sí? ¿Sí han visto? Eso está hablando ¿de qué? De revelación. De revelación. De revelación.
Y poder entonces, y tener la revelación es tener una mejor ¿qué? Una mejor óptica de todo el panorama. Y esa es la cuestión. Que como gracias a Dios somos una iglesia solamente cristiana, entonces no tenemos lo que hacen las denominaciones. ¿Qué pasa con las denominaciones? No es que estén como tal mal, solamente que la óptica es que ya uno subió hasta aquí y dijo la cima es acá. ¿Sí me explico? En las denominaciones, sus entonces maestros o sus, digamos, los que las fundaron o los que les dieron origen, entonces subieron hasta acá y entonces, ¿qué dijo? El que subió hasta acá. Hasta ahí es. Y de ahí para arriba usted ya no puede subir porque la denominación no se lo permite. Porque usted ya, digamos, en este caso, no es propiamente un pastor al que el Señor lo haya llamado para, digamos, servir su iglesia, sino que es un asalariado y hace parte entonces de una denominación donde a usted le pagan, por lo general, entonces les pagan. Y les pagamos para que usted, pero suba hasta aquí, que fue que subió fulano, el que fundó la denominación. Subió hasta aquí y ya. Y Dios guarde, entonces usted, ¿cómo va a subir solo hasta allá? Hereje, ¿cómo va a subir hasta allá? Si hasta allá no subió ni fucuacua. Si hasta allá no fue fulano, que no fue sutano, ahora usted quién es para decir que sí va a subir hasta allá. ¿O usted va a ser mayor que el que nos fundó a nosotros? Pero, y si en mí hay más temor a Dios, en mi corazón hay más temor a Dios, la revelación entonces que haya en mí, bueno, particular no estoy hablando en mí, en el caso, o sea, si en el corazón entonces de la hermana Gabriela hay más temor a Dios, y ella con más y con corazón más humillado busca el rostro del Señor, entonces la revelación va a ser igual a la de entonces aquella persona que no hay y no tiene el mismo fuego, la misma pasión en su corazón por el Señor. Hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Estoy hablándole entonces de relaciones místicas y de manifestaciones sobrenaturales, y es la que más canta y es la que más no. La que más lee, la que más está de rodillas pidiendo y escudriñando y de toda en su palabra medita de día y de noche, que se acuesta es pensando en la Biblia, que se levanta es pensando en la Biblia, que come es pensando en la Biblia, que almuerza pensando en la Biblia, que mientras está tomando un café está meditando en la Biblia. Y va a tener la misma revelación entonces de fulano. Pero si ya el de la denominación, el que la fundó, llegó hasta aquí, ya de ahí para allá que nadie sube. Ese es el problema con las denominaciones. ¿Ve? Pero aquí el que más busque el rostro del Señor, el que más se arrodille, el que más ruegue, el que más suplique, el que más lea y escudriñe, más revelación va a tener. Más revelación va a tener. Entonces aquí no estamos hablando de una nueva visión que el Señor nos dio, sino que entonces es, digamos, una óptica, una visión diferente. Poder entonces ver las cosas desde la óptica de Dios, entendiendo la voluntad de Dios, pero concibiéndola partiendo de ¿quién? De Dios como el centro. El panorama y la óptica cambian. Cuando yo digo entonces todo lo hizo por Él, para Él y es de Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A cuando yo digo entonces todo lo hizo por mí, para mí y es por mí. Usted lo puede oír. Y lo repiten y todo el tiempo y usted dice, ¿cómo puede ser posible que no se pongan o que no reflexionen un poquito? Y se hizo hombre para morir en la cruz y de rescatar y para salvarnos. Y todo es
Y por eso cuesta, y tenemos entonces de alguna manera, puña, y yo, ay Señor, con las canciones, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hasta ahora, bueno, prácticamente casi que 10 años de ministerio y no se ha levantado un ministerio de música porque efectivamente en fin, no ha sido una prioridad. Pero sin embargo, entonces, cuando llegamos al punto, al tema de las canciones, o sea, llegaste el trono para mostrarme la luz y mi deuda a pagar, y lo hizo por mí, y es para mí, y es de mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y es todo por mí y para mí. Y entonces, claro, ahora sí, entonces la óptica es totalmente diferente cuando yo, el hombre, la criatura, es el centro del plan de Dios. Y si entonces es desde esta óptica, pues no va a haber no va a haber otro motivo, no va a existir ninguna cosa, no va a estar relacionado nada que tenga que ver con la voluntad o con el plan de Dios que no esté dirigido o que no esté centrado únicamente en ¿qué? En mi necesidad, en mi circunstancia, en mi situación, en mi problema. Entonces, ¿por qué el hombre pecó? El Hijo de Dios tuvo que venir al mundo. Y si el hombre no hubiera pecado, mire, no piense más allá de lo que esté escrito. Las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para que temamos siempre. No, pero es que efectivamente la Biblia no está diciendo, si yo la veo como un todo, no como una fracción únicamente, una parte aislada, sino que trato de verla desde el Génesis hasta el Apocalipsis y la leo una y otra vez y medito en ella una y otra vez, entonces puedo ver entonces ya un plan de Dios que no está efectivamente girando en torno a mí, a la criatura, sino que está girando en torno a Él, al Creador. Entonces me doy cuenta de que no quiere decir que no haya dentro del plan de Dios o no tenga relación conmigo, sino que hay más. ¿Sí? Entonces si hay más, entonces efectivamente puedo ¿qué? Subir más. Y puedo ver entonces más allá. Entonces viendo más allá, sí, claro que sí, la salvación del hombre es importante y está dentro del plan y la voluntad de Dios. Pero puedo ver más allá. Y veo entonces viendo más allá, puedo entender que en realidad el plan no es por mí ni para mí, sino que es todo por Él, para la gloria suya, para la gloria de su nombre. Entonces me doy cuenta de que Dios efectivamente sí nos ama, y sí ama al hombre, y dentro de su voluntad está entonces el bienestar y la salvación del hombre, pero que se ama más a sí mismo que todas las cosas. ¿Cómo? Un Dios tan egocéntrico. No, Dios justo y recto. Y si amara más al hombre que a él mismo, no habría justicia. ¿Cómo me va a amar más a mí, pecador? Que no hay virtud y no hay nada bueno en mí. Amarse a Él, que es el bien, el ideal, el bien supremo, la manifestación del amor y de la perfección en todo su esplendor. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces yo veo que claro que sí, que Dios entonces es amor, pero que Dios entonces se ama a sí mismo, y con el amor que se ama a sí mismo, ama su nombre, ama a su Hijo. Y ahora entonces, ¿qué me queda claro? Que Dios, que ama su nombre, que es la gloria suya, ama a su Hijo, y con el amor que Él ama a su Hijo, con el amor que ama a su Hijo, me ama a mí, que amo su nombre. Que lo que es importante para Él se ha vuelto importante para mí. Entonces hay algo que hace que tengamos esa relación. Que lo que es importante para Él es importante para mí. Para Dios es importante su nombre, para mí es importante su nombre. Yo amo su nombre.
y bendigo su nombre. Para Él es importante su Hijo. Yo amo a su Hijo Jesucristo y lo confieso como el único Salvador de mi vida. Entonces las cosas que son importantes para Dios se han convertido en importantes para mí. Hay una relación, no una religión, que no está basada en nada. Simplemente en yo necesito, yo tengo necesidad, a mí me hace falta, yo. Es una relación entonces, como se dice hoy en día, tóxica, en una sola dirección, donde lo único que cuenta es lo que es y lo que tiene que ver y está relacionado con ¿qué? Conmigo. Entonces no se trata de, la nueva revelación que Dios me dio, sino que es entonces efectivamente una óptica que diferente. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Que aunque el hombre es importante para Dios, Dios es más importante para Él mismo. Y a partir entonces de ese momento, de eso, es que efectivamente pudimos establecer y ver cómo dentro de la voluntad de Dios la podíamos ver, y lo llamamos como prioridades, como una, ¿se acuerdan? Primera prioridad. Y establecimos claramente que por medio de la Biblia, de que la prioridad es que la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios, no por vosotros, sino por amor a mí mismo, para que mi nombre no sea mancillado. Vaya, miren en Ezequiel, vaya con los ídolos y entonces los voy a rescatar, los voy a salvar, pero no por ustedes. Leámoslo, ya lo vimos, pero siempre entre más, como se dice, más versículos veamos, entonces más, ¿qué? Revelación, porque es la diferencia, la marca entre bla, 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 y el pastor dijo y el pastor lo ve, la Biblia dice y está escrito. Miremos entonces Ezequiel, capítulo puede ser, está en toda la Biblia cuando lean con el entendimiento, pero miremos aquí. Cuando habla acerca de, en la Biblia, uno lee la Biblia y de manera correcta se da cuenta que lo que más detesta a Dios en la Biblia es entonces ¿qué? ¿Qué creen ustedes en lo que ustedes han leído, en su experiencia, en su meditación? ¿Qué es lo que Dios más detesta en la Biblia? ¿Qué ven ustedes que sea lo que... Sí. Lo que más detesta Dios es la idolatría. Y entonces va a decir, el pecado, pastor. ¿Y qué creen ustedes que es la idolatría? ¿Pero cuál? Es el pecado satánico. Es el pecado satánico. Porque ¿qué es entonces un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un Dios. Un Dios. Y eso fue lo que entonces Satanás, el diablo, quiso hacer en el cielo. Entonces, la idolatría es lo que causa el furor, la ira de Dios. Y aquí está entonces hablando acerca de cómo esa idolatría del pueblo de Israel causa la ira y el furor de Dios. Y que por causa de esa idolatría de ellos, su nombre fue mancillado. Y sin embargo, miren cuán significativo es para Dios su nombre, la gloria suya, que los perdona y los restaura, pero les deja claro, es por mi gloria, es por mi nombre.
Miremoslo ahí. ¿Qué les dije, Isaías? ¿Digo qué? No he dicho. Ezequiel 36. Yo creí que ya les sabía. A la puña no. Estamos locos, Lucas. Ezequiel 36. En casa, por aquello de, ustedes me entienden, tiempo al aire, que es televisión, en televisión se dice, sí. En televisión el tiempo es caro. En la televisión, véanlo todo desde el capítulo 36 para que el contexto quede más amplio, pero lo podemos ver desde el 16, dice así, 36, 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Está viendo? Los castigué por su idolatría y los esparcí. Y cuando llegaron a donde los esparcí, adivinen qué pasó. Pues peor fue. Porque entonces dijeron, ¿cómo? ¿Estos no son el pueblo de Dios? ¿No ve que así funciona? ¿No ve que no dicen es por su pecado, es por su maldad, la verdad sino esos cristianos? ¿No está viendo que es que así funciona? Esos son los cristianos, esos son los hijos de Dios. Entonces, peor la cosa. Más ira todavía. ¿Sí lo siguen? Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh causa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y sigue, ¿pero por qué? Ok, por amor a ustedes, antropocéntricos. ¿Sí ve que es que no es, digamos, es una nueva visión? No. O sea, esto es revelado y está ahí para todos, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que a mí me hace clic. ¿Por qué? Que a nosotros nos hace clic. ¿Por qué? Porque hay temor en el corazón. Porque hay temor en el corazón. Porque yo estoy buscando es la gloria en todo de Dios, no la gloria mía, ni de ustedes, ni de nosotros. Porque no hay gloria en el hombre. La única gloria que hay en el hombre es en el momento que la vida de Dios, la fe en Jesucristo, la gracia llega. Y si hay algo que, digamos, glorioso en mí, es el Espíritu Santo que por la fe en el Hijo de Dios es recibido. Es lo único. Es lo único.
que me transformó y me cambió de ser un hijo del diablo, enemigo de Dios, a hijo de Dios. Esa es la única gloria en el hombre que existe. ¿Y se la dio quién? ¿Nos la dio quién? Porque es por gracia, no por obras. Porque es don de Dios. Dios me la dio, Dios nos la dio. A Él le plació. A Él le plació, me atrajo y me trajo con lazos de amor y de misericordia y me manifestó a su Hijo Jesucristo y el perdón de sus pecados. ¿Ven? Entonces, ¿está claro o no está claro? Si es la gloria de Dios o no. ¿O es la salvación del hombre? La gloria de Dios que está en su nombre. Y vemos entonces, y también si vamos a hablar del nombre, entonces a otra vez se nos acabó la clase. Porque entonces de igual manera tenemos que entonces entender de que como pretendemos, de que como cristianos, como iglesia, recuerdo tanto cuando yo empecé a caminar y me acerqué al que en ese momento era, digamos, el pastor y le pregunté y le toqué el tema acerca del nombre de Dios. Y prácticamente, ¿qué? Me dejó claro de que eso no era tan importante. Yo estaba pasando circunstancias entonces familiares, circunstancias duras en, digamos, las cosas de este mundo, y más o menos, palabras más, palabras menos, me quiso más bien decir, enfóquese en ver de alguna manera cómo restaura su familia, en vez de estarse preocupando tanto por el nombre de Dios. Así. De lo que conocemos y de lo que sabemos, hablamos. Yo no estoy mintiendo. Vive Dios y vive el Señor en cuya presencia está mi alma. Y cuando usted y todos, como cristianos y personas, ustedes que están escuchando, entonces piensen, reflexionen, cuánta importancia tiene para ustedes el nombre de Dios. O en la congregación donde ustedes se congregan, o usted conoce realmente el nombre de Dios hoy manifestado o dado a los hombres, o conoce acerca de la manifestación del nombre de Dios en la Biblia, o de la importancia o de la relevancia del nombre para Dios, de que tiene para Dios su nombre, o el nombre con el cual se manifiesta, de acuerdo a la dispensación, a el tiempo en que se encuentre su plan. Hay cosas más importantes. Ver cómo solucionamos entonces la ética, la moral, el comportamiento, cómo hacemos para que entonces de alguna manera se legisle para ver cómo prohibimos el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, o cómo hacemos para que entonces, ¿Usted conoce el nombre que hoy Dios ha dado a los hombres? Entonces ahí entramos. Porque sí, la vez pasada la tocamos, pero hablando acerca de la gloria de Dios, lo primero que debemos entonces, ahora sí, profundizar y tener entonces pendiente, claro, que la gloria de Dios está en su nombre. Que la gloria de Dios reposa en su nombre. En su nombre. No, la gloria de Dios. ¿A dónde lleva tilde esta? ¿A dónde lleva tilde esta? Ese parte es el punto de partida ya. Gracias al Señor. Pareciera que no estuviéramos avanzando. Pero como dijo el astronauta, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Esto, con solo esto que hoy pudiéramos y tuviéramos claro, revelado, presente. ¿Lo acaban de ver? Por tanto, pero he tenido dolor al ver, miren a Dios cómo se manifiesta, cómo habla Dios acerca de su nombre. El 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre
profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de ¿qué? De mi santo nombre. Mire cómo se manifiesta Dios santo. Está diciendo, cuando pronuncia su nombre, cuando habla acerca de su nombre, está diciendo que su nombre es ¿qué? Para Él. Para Él. Para Dios, el nombre de Dios, para Dios mismo, su nombre es ¿qué? Para Él es su nombre santo, para Él mismo. ¿Sí ven cómo se expresa acerca del nombre? Él, mi santo nombre. No dice mi nombre, mi santo nombre. ¿Cómo será de importante? Y de ahí véanlo en Isaías, véanlo en Jeremías, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17. Dice el Señor antes de derramar la sangre en la cruz. Antes de derramar la sangre de la cruz, y antes de derramar la sangre en la cruz, que antes de que se derrame la sangre en la cruz, antes de resucitar, antes de ascender al cielo, antes de entrar al cielo, donde se llevó a cabo la expiación de los pecados. Por eso ustedes con el entendimiento y yo sabemos que el Padre Nuestro tiene, o comienza, digamos, su validez después de la subida al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso nosotros decimos, hágase tu voluntad como lo es en el cielo, aquí en la tierra. Porque nuestros pecados fueron expiados ¿dónde? Porque el Señor entró en el verdadero tabernáculo no hecho con manos de hombre. Porque la expiación de los pecados se llevó a cabo fue en el cielo. Al 40 días resucitó, al 50 días entonces llegó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? 10 días duró la expiación de los pecados. Vaya, mira para que vea entonces que es la fecha de la fiesta, lo que dura en la fiesta. ¿Ven? No hay nada al azar y no hay nada. Pero sin embargo Jesucristo, el Hijo de Dios, en Juan 17, vamos allá, miremos por favor. Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Saben qué palabras me diste que les diere? Sí, las palabras que me diste. Sí, el nombre. Porque el Padre le dio el nombre al Hijo. ¿Se acuerdan? ¿O quién fue? Gabriel, dijo, o fue María, o fue José. Y el ángel le dejó claro que al niño le llamarás Jesús. ¿Cierto que sí o no? ¿Y qué fue lo que él manifestó? Su nombre. ¿Y en qué era lo que no creían? A pesar de que hizo tantas obras, no creían ¿en qué? En su nombre. No creían en su nombre. Porque su nombre es entonces, Jesús, en hebreo traduce Salvador. El Salvador. El Salvador. Sabían entonces ellos que Dios es el Salvador. Pero Él está diciendo, yo soy el Salvador. Pero ese nombre no se lo puso el Hijo. No se lo puso
José su padre putativo, que llaman, así se dice en la religión. Yo me acuerdo, mi mamá decía, José padre putativo, el padre putativo, o adoptivo. Adoptivo. No, eso tiene una palabra, una connotación, putativo es adoptivo. No se lo puso la Virgen, no se lo puso el vecino, se lo dio el Padre. ¿Ve? Y cuando ustedes lean entonces más acá en otra versión, se va a dar cuenta, y si quieren leámoslo en otra versión ya mismo. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, y se van a dar cuenta que está hablando desde que el Padre le dio el nombre al Hijo. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es ¿qué? Mío. ¿Y he sido qué? Y dice que todo lo tuyo es mío. Y va a ver entonces de qué está hablando. Busquemos en otra versión ahí, Nueva Traducción Viviente, otra, para que veamos en otras versiones diferentes a esta versión de la Reina Valera. 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos ¿qué? En tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Leamos en otra traducción, por favor, ¿alguien? Hermana Gabriela, por favor, ¿podría? ¿Duro? Sí, podría entonces desde no, o puede ser entonces más cerquita desde el 10. Entonces está dejando claro que Jesús es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo. Y después entonces también nuestro Señor Jesucristo está diciendo allí leamos ahí cerquita, en el 14, (26), con qué nombre viene el Espíritu Santo. Leamos. ¿Qué dice? Duro. O si no, yo dejo duro, porque entonces para que quede registrado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo viene en el nombre del Padre que le dio al Hijo, y por medio del cual viene el Espíritu Santo, que es Jesús. Por eso entonces el Señor Jesucristo, allá en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y deja claro que es singular, uno. Porque uno es nuestro Dios y uno es su nombre. ¡Ay, es unicista solo Jesús! Que no, que entienda que no es que somos unicistas, que no es que somos solo Jesús, sino que sabemos que el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y uno es su nombre y una es su gloria, porque si ya entonces usted, lo que Dios unció en un solo yugo, no lo separa el hombre. Yo y el Padre uno somos. Para que estemos unidos, porque yo y el Padre uno somos. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y no pueden ser uno si no comparten el nombre. Y no pueden ser uno si el papá, porque sean tres personas diferentes, entonces usted le pone un nombre diferente a cada uno, lo separó, ya no son uno. No son uno. Y se acuerda que entonces no son la Santísima Trinidad, tres que son uno, sino uno que son tres. Ay, pero ¿es diferente o no? Claro que sí, uno su nombre, una su voluntad, una su gloria. En tres personas diferentes, para que entonces no diga, es una herejía, en tres personas diferentes.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre que tiene su voluntad y la establece, Hijo que tiene su voluntad y se sujeta a la del Padre y la ejecuta, y Espíritu Santo que tiene su voluntad pero no busca su gloria, sino que hace la voluntad sostiene la voluntad del Padre ejecutada a través del Hijo. Diferente totalmente. A Jehová, Jesús y Espíritu Santo, 3 nombres. 3 glorias, 3 individual, separado. Esa es la doctrina de la Santísima Trinidad. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y un solo Dios verdadero manifestado en 3 personas diferentes. Pero tienen que tener en común lo que los hace, lo que los mantiene unidos. Y Dios es uno porque no se puede separar. Porque no se puede separar. Mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. No se puede separar en el momento que usted lo separe. Pero yo escuché un día, pero yo creo que no hay pecado o no hay problema si entonces uno le pide al Espíritu Santo, uno le pide al Hijo o uno le pide al Padre. Yo no creo que haya problema si yo le oro al Espíritu Santo. Yo no le creo si yo le pido al Padre y yo le pido entonces al Hijo, pues no hay problema, pero entonces usted debe tener entonces en cuenta de que efectivamente eso no fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Esa no es la voluntad de Dios manifestada en la Biblia, no es que se lo esté diciendo yo, sino que Él dijo cuando oren, oren así, Padre nuestro. Entonces enseñó, y cuando yo lo veo como mi maestro que iba y oraba, ¿a quién? Al Padre. Entonces hay algo que Dios estableció en su voluntad. Dios estableció y me lo dejó escrito. Y el temor a Dios es que yo lo reciba como está. Eso es lo que marca el temor a Dios. No que a mí, no, es que un momento, pues, no, usted no sabe lo que dice la doctrina de la Santísima Trinidad. Y usted no sabe que es que la fórmula bautismal trinitaria es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya, mire para que vea que a nadie lo bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los discípulos entendieron que el mandamiento fue bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo bautizaron en el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre que le dio al Hijo y es por medio de quien viene el Espíritu Santo. Porque uno es su nombre, una es su gloria. ¿Ve? Y no se puede separar. No se puede separar. No se puede separar. No se puede separar. Y entonces, Padre se llama Jehová, pregúntele a cualquiera para que vaya que el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo. Pero usted es uno solo, yo soy uno solo, ¿cierto? ¿Cuántos ven ustedes? Uno solo, ¿cierto que sí? Pero ¿soy qué? Realmente soy uno, que son 3. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Mi carne tiene su voluntad, tiene su personalidad. Y lo que le gusta a mi carne no es lo que le gusta a mi alma. Y no es lo que le gusta a mi espíritu. Y aunque soy uno, son 3 diferentes. No son la misma cosa. Pero ¿qué es lo que hace que yo sea uno? Mi carne se llama Juan Carlos. Mi alma se llama Juan Carlos. Y mi espíritu se llama Juan Carlos. Todo mi ser se llama Juan Carlos. Aunque yo, mi ser, realmente soy uno con 3 personalidades, con 3 personas. ¿Ven? Pero mi nombre es uno solo. Si mi carne se llama Juan Carlos, mi alma se llama Luis y mi espíritu se llama Ernesto, está raro. Porque entonces quería que Luis Ernesto, Juan Carlos Luis Ernesto. Sería 3 en 1. Y eso no es. Para pues digamos entender al Dios que es 3, pero uno que son 3, pero no es la Santísima Trinidad concebida, donde entonces efectivamente lo que hacen es separar. Separar. Uno es su nombre, una es su gloria. Y el nombre bajo el cielo hoy dado a los hombres es Jesús. Porque en el Antiguo Testamento se manifestó
de diferente forma, de diferente nombre. Y conforme a la dispensación de los tiempos, se ha manifestado con un nombre. Pero hoy la revelación y la manifestación que Dios ha dado acerca de su nombre es Jesús. Y dice la Biblia, y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Entonces no sé cómo llaman herejía. Pero llaman herejía porque no seguimos el orden de la Santísima Trinidad. Y no usamos la fórmula bautismal trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los discípulos son herejes. Ninguno bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos sí se les reveló. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le ¿qué? Temen. Y lo primero que el Señor manifiesta al que le teme es su nombre. Porque por eso puede y ora y pide perdón en ese nombre, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dé. ¿Ve? Y entonces, ¿cuál es la herejía? O sea, que oren en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Que todo aquel sobre el cual fuera invocado el nombre de Jesús, y cuando usted lo bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está invocando ningún nombre. Porque está diciendo solamente en el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, está mal. Está mal, está mal. Está mal, está mal, está mal, está mal. Está mal el tiempo. Nos cogió otra vez. La gloria de Dios está en su nombre. Y Dios todo lo hace por amor a su nombre. Y vean, lean. Glorifícame con la gloria. He glorificado, he dado a conocer tu nombre. La gloria que me diste se las he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Y nosotros recibimos el nombre de Jesús. Y en el templo lo que mora es el nombre. Léanlo para que léanlo, búsquenlo en la Biblia. Ahí está, cuando Salomón invoca, pero allá entonces mora, donde el lugar donde more ¿qué? Tu nombre. Y el templo se levanta ¿a qué? Al nombre. Y vino y levantó el tabernáculo en la iglesia, a donde mora ¿qué? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos la Santísima Trinidad, somos reformados. Pero reformados digo, somos protestantes. No somos protestantes. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés, no cesó hasta 1500 que comenzó la Reforma. Entonces durante todo ese tiempo no hubo Espíritu Santo. Tuvo que llegar Martín Lutero para decir entonces, el Espíritu Santo volvió a actuar, y entonces del resto que no actuó o en lo que actuó se convirtió en la Iglesia Católica de donde salió Martín Lutero. No. Dios siempre ha tenido un remanente. Y la iglesia y la obra del Espíritu Santo no ha cesado. No ha cesado, no ha cesado. Entonces, bien, tengamos en cuenta eso porque ya el tiempo nos apremia. Pudimos avanzar. Mientras usted tenga esto claro, créame que ya avanzó. Usted teme ante su glorioso nombre y entiende el poder del nombre de Jesús. Y invoca con fe el nombre de Jesús y pide todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús y busca la gloria del nombre del Señor. De ahí para abajo ya, créame que por eso ya decimos 2 y 3, pero primero es que el 1 que el 2 y el 3. Y si le queda claro lo primero, el 2 y el 3 es un queque. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le ¿qué? Y vaya, mire todo el tiempo, el que yo miraré a aquel que es tiembla ante mi nombre. Para los que aman mi nombre. Y todo el tiempo está diciendo como tienes complacencia con los que ¿qué? Aman tu nombre. Con los que aman tu nombre. Con los que aman tu nombre. Y la iglesia cristiana ama el nombre de Jesús. Y glorifica el nombre de Jesús. Nos congregamos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. Recibimos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Predicamos arrepentimiento para perdón de pecados en el nombre de Jesús.
Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo, ¿qué? Leamos para terminar, Colosenses. Para la gloria, porque tenemos clara que esa es, ¿qué? La primerísima prioridad. ¿Qué era? Sí, pero ¿dónde era que quedaba Colosenses? Porque, no, sí, pero ¿dónde era que quedaba Colosenses? Porque ya con tiempo, sin tiempo y yo... ¿Ah? Deme el número ahí, hermano. Ay, no, es que se pasa. No me vea la hermana María Teresa, que ella me regaló el coso para... Sí, Colosenses 3:17. Leamos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Porque la iglesia cristiana es el templo donde mora el nombre de Jesús. Y todos vivimos por el nombre de Jesús y glorificamos el nombre de Jesús. Y todo, siempre nos esforzamos por ser llenos del Espíritu Santo, por adquirir conocimiento, por vivir en santidad y justicia, para que su nombre no sea blasfemado por causa nuestra. Y es el temor que hay más grande en nuestros corazones. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre dado hoy a los hombres. En el único nombre en el cual hay salvación. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Acuérdense, Jesús es el nombre de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios. Un nombre, una gloria, una voluntad. ¿Ve? Eso es lo que hace que Dios sea uno. Que sea uno. Bien, entonces nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Continuamos a ver si llegamos a la 2 y a la 3. El Señor les bendiga. Chao, chao. Y corra.